Es un gusto estar acá. Eh, yo, como decía el presentador, bueno, voy a tratar de dejar un margen para las preguntas, ¿no es cierto? Y después eventualmente abundar y, por supuesto, durante el resto o los breaks o al final estoy a disposición. La presentación va a dar una idea de lo que es la oferta-demanda global, el comercio de los productos lácteos, los precios. Sí, son todas cosas que no dejan de ser sabidas hasta cierto punto. La idea es un poco integrarlas, ¿no es cierto?, junto con el desempeño de los principales países, primero en lo que parece ser un escenario de corto plazo donde las variables están bastante jugadas, y después en algunas ideas de escenarios de largo plazo, y al final de todo a mí lo que me gustaría dejar más son preguntas que respuestas, ¿no es cierto? Las preguntas siempre tienen una duración, las respuestas son situacionales, ¿no es cierto? Dependen de la coyuntura. Entonces, con respecto a la oferta de demanda global, bueno, una producción de leche que viene creciendo en forma sostenida en todo el mundo, en esto no hay misterio, ¿no es cierto? Un consumo per cápita que también está creciendo, ¿no es cierto? Yo me quiero detener abajo en la línea roja de un comercio mundial que hablan del 8 o 9% de la producción total, y quería presentar otra visión del comercio, ¿no es cierto? Porque para países como nosotros, como Argentina, Uruguay, que somos tomadores de precio en el comercio internacional, quizás en Uruguay no, ya pasó esa etapa infantil, mis coterráneos todavía están en una etapa precomercial del análisis. Y a veces dicen, bueno, salgamos de los flujos de comercio, total el comercio representa el 6-7%, y acá está más asumido. Pero entonces yo decía, es cierto, hay una producción mundial de unos 800 millones de litros, que es la raya, de toneladas, perdón, que es la raya azul, la barra azul. Pero esa incluye ciento y pico de leche de búfalo, cabras, que básicamente no entra al comercio internacional. Es decir, la leche bovina es 650 millones de toneladas, y de esas solamente el 63% entra al circuito industrial, el resto son circuitos periurbanos, ¿no es cierto?, consumos locales. O sea, lo que se industrializa en el mundo, lo que entra a las Conaprole, a las Mastellone, a las Sancor, es 400 millones de toneladas y un poquito más. Pero de esos 120 van a productos frescos, fluida, que también, con excepciones, casi no entran al comercio internacional. O sea, que lo que va a productos, a deshidratados y a quesos, estamos hablando de algo menos de 300 millones de toneladas. Ya entonces, los 65-70 millones que se comercian internacionalmente son otro número en proporción, ¿no es cierto? Y yo no sé por qué en la historia de los lácteos, que siempre ha tenido una visión eurocéntrica del análisis de los mercados lecheros, todo lo que es intra-Unión Europea no entra como comercio internacional, sin embargo entra intra-Mercosur o intra-NAFTA. Si metemos intra-Unión Europea, que son 50 millones de toneladas más, el comercio internacional de lácteos suma holgadamente 100 millones de toneladas por año de productos que se comercializan a través de las fronteras, contra algo más de, o algunos 300 que se elaboran. Es decir, estamos hablando de que cada 3 kilos de lácteos que se elaboran, que salen de las fábricas, uno entra al comercio internacional. Eso no es poca cosa en términos de porcentaje. Es una visión, ¿no es cierto? Con respecto al comercio internacional, yo creo que a veces es interesante ver qué pasa y no perder de vista qué pasa en otros sectores, porque uno está tan focalizado en el precio de la leche, a veces tan focalizado siquiera tranqueras para adentro, siempre está atención a lo que pasa tranqueras para afuera, que se olvida de la foto global, ¿no? Y lo que nos muestra esta es que nosotros actualmente, después de un pico allá en el año 2013, bueno, el comercio internacional de bienes está como mínimo estancado, por no decir en decrecimiento, ¿no es cierto? Es decir,
Hace prácticamente 5 años que el comercio internacional de bienes no crece, que la economía global está bastante estancada. Y bueno, en este escenario, esta parte no la quiero hacer muy larga, ¿no es cierto? Porque todos ustedes no solamente la conocen, sino como decían los presentadores, la están sufriendo. ¿eh? Después de ese terrible incremento en el 2006-2007, Lehman Brothers, 2012, otra vez caída, 2013 hasta marzo del 14 y después esta historia que ya llevamos prácticamente 2 años de precios internacionales en caída, ¿no es cierto? Y es un poco el eje de lo que puede llegar a ser el problema, la presentación, es decir, cómo llegamos acá y eventualmente cómo se sale, si es que se sale de esta, ¿no es cierto? No solamente ha habido un aumento del precio internacional, sino que en los últimos años lo que ha aumentado muchísimo es la volatilidad, como lo muestra, en rojo es el punto de menor precio en un año, en verde es el de mayor precio y en amarillo la media para el año. El promedio de volatilidad medido como máxima menos mínima debido al promedio fue de 22% para hasta el 2004 y del 2005 en adelante se duplicó la volatilidad. Es probable que, dejando de lado cualquier otra cosa, no, y especialmente el nivel medio de los precios, que como voy a tratar de plantear es muy difícil de pronosticar, cualquier diseño de sistema tenga que incorporar este componente de volatilidad en el análisis. Lo cual, como voy a tratar de plantear en la primera presentación, nos lleva bien afuera de lo que es las relaciones tecnológicas de producción, de lo que es las relaciones de precios, y nos mete de lleno en cuestiones financieras sobre todo, pero sobre eso un poco más después. Yo creo que acá hay un tema bastante importante. En azul es el índice de precios de la FAO, de los lácteos. Este es un índice de precios, ¿no es cierto? Trata de recoger el comportamiento de todos los lácteos que se comercializan como comercio exterior. Y en rojo hay un índice de precio de alimentación animal que lo armé yo, ponderando con 20% a los oleaginosos y 80% a los cereales. Más o menos, creo que todos coincidirán conmigo. Y acá vemos en este recuadro, primero, el origen del problema actual, ¿no es cierto? Crecimiento del precio de la leche de 2013 hasta principios del 2014, y ya que se daba con una importante caída del precio de los cereales. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a caer fuertemente el precio de los lácteos, sigue cayendo el precio de los cereales, lo cual nos está llevando a que probablemente el eje del análisis de lo que pasa en el mercado mundial de lácteos, nosotros creíamos que Europa era pasé. Cuando daba estas charlas hace 15 años, tenía unos gráficos de torta que mostraba cómo iba disminuyendo la importancia relativa de Europa en el mercado internacional. De Estados Unidos ni hablábamos. Bueno, los muertos que vos matáis gozan de buena salud, dice el poeta español, o no sé. Y yo creo que un poco el origen de lo que está pasando, me parece, en el mercado internacional, tiene que ver con este desbalance en los grandes mercados de cereales y oleaginosos junto al de lácteos, y cómo una serie de sistemas de producción en el mundo han logrado cambiar, adaptarse, modificarse, aprovecharse, tomar ventaja de esta situación. Otra cosa que también nos olvidamos, porque uno, es decir, cuando da estas presentaciones, tendría que siempre tomarse 30 segundos, hacer un acto de modestia y contar todas las veces que se ha equivocado, ¿no es cierto? Creo que ya a esta altura del partido, bueno, trato de reemplazar eso siendo precavido en mis pronósticos. Nos habíamos olvidado también de una relación que manejábamos bastante en la década del 90. Yo, gracias a Dios, guardo mis presentaciones
y que era la relación entre el precio del petróleo y los lácteos, ¿no es cierto?, que ha vuelto con bastante fuerza. Hay una correlación de casi un 90% entre el precio del petróleo en rojo y el precio de los lácteos en negro, ¿no es cierto? En este caso, leche en polvo entera. Y otro factor que sabemos que las mismas proyecciones indican que los 40, 50 de hoy se pueden transformar en 50, 55 dentro de un año. Está bien, después vamos a hablar de las proyecciones. Pero digo, cuando todo apunta en la misma dirección. Y entonces vamos a ver un poco qué ha pasado en el mundo, ¿no es cierto? Y por eso empiezo yo con la Unión Europea, no solamente porque Europa es el principal productor, hoy la Europa de los 27 son 160 millones de toneladas, es decir, son 15 Argentinas, 70 Uruguay, ¿no es cierto? Estamos hablando son los que mueven el amperímetro, diría yo, en el mercado internacional de lácteos, otra vez. Y la Unión ha incrementado su producción en forma sostenida, después vamos a hacer algunos comentarios. Incluso hay países, Irlanda en el primer trimestre del año 16 aumenta un 30% su producción con respecto al año pasado, al mismo periodo. Holanda casi más de un 15, 17. Alemania es mucho menos, pero estamos hablando de 30.000 millones de litros los alemanes. Es decir, la respuesta productiva de los sistemas de producción, y no solamente los de Europa, la Europa comunitaria, sino Europa del Este también, ¿no es cierto? Aunque hoy hay varios de Europa del Este que están en la comunidad, ¿no es cierto? Por supuesto, más leche se traduce en más productos, pero con una situación bastante complicada para los intereses tradicionales exportadores de Argentina y de Uruguay, que han aumentado mucho su producción de leche en polvo, ¿no es cierto? Y en general, un problema que tenemos nosotros, especialmente Argentina, es que competimos mucho con mercados tradicionales de la Unión Europea, es decir, un crecimiento importante dejando de lado el tema de Venezuela, no se nota porque nunca figuran ni primero, ni segundo, ni tercero en el ranking, pero en volumen los países del oeste de África, que son tradicionales mercados europeos, suman y mucho, ¿no es cierto?, en la proporción. Y cuando no es posible competir en precio con esos países, o crédito, la Unión Europea además no enfrenta esta situación como un accidente de, este año tenemos 10% más de leche, vamos a ver qué hacemos. Se han preparado en los últimos años con una cantidad muy importante de inversiones, los círculos grandes de más de 100 millones de euros, de más de 50 o de 10 a 50 millones de euros, ¿no es cierto?, para procesar esa cantidad de leche adicional. Y la duda que existe es si esto que está ocurriendo en Europa es un cambio de esos de una vez y para siempre. ¿Vieron? Cuando los sistemas, cuando las personas, cuando las empresas, los países se ajustan a un nuevo ambiente, ¿no es cierto?, económico, climático, normalmente se produce un cambio de una sola vez, básicamente, un salto importante y después el resto es levemente incremental. Daría la impresión que Europa, no sé, yo creo que está la duda todavía, ¿no es cierto? Obviamente pensar que un país como Irlanda va a sostener una tasa de crecimiento del 30% es imposible, pero desde una situación precuota que casi no crecían a que pueda sostener un 2, 3, 4% anual por unos años no es descabellado. Y fíjense ustedes cómo en prácticamente todos los países, incluso hasta el Reino Unido, ¿no es cierto?, que era un país problemático, donde la producción no competía, se da un aumento importante en la cantidad de vacas, que termina siendo al final del día la fábrica de producción, y nadie aumenta la cantidad de vacas si no piensa producir más leche en forma sostenida. Por supuesto, esto ha tenido un impacto en los precios, ¿no es cierto? En azul es el precio promedio ponderado de la Unión Europea, el rojo es un precio internacional, un equivalente precio commodity podríamos llamar, el válido es el azul, pero estamos hablando de
27, 28 centavos, a un 1,11, 1,12 el euro contra el dólar, es aproximadamente, es menos de 30 centavos esto, ¿no es cierto? Para un país que tiene un tremendo mercado interno, que tiene una lechería desarrollada, muchos hermanos de cooperativas, etc. Y hay otra cosa, que en Europa se publican también los precios spot, en Lodi, en Italia, en Holanda, hay 2 o 3 lugares donde hoy hay mucha leche que se comercia entre los bordes, de entre Bélgica y Alemania, Bélgica y Holanda, Alemania y Dinamarca, y esa leche hoy se está vendiendo a 20 centavos de euro, ¿no es cierto? Es decir, el impacto sobre los precios ha sido importante. Acá está el otro caso emblemático, que es el de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, en la línea, en el gráfico de barras, ustedes ven el precio final cobrado por los productores de Fonterra, que incluye precio leche, retención y dividendos, ¿no es cierto? Lo interesante es que cobró algo menos de $5 neozelandeses, este año va a cerrar en 4.50 y se proyectan 4.25 para el 2016-2017. ¿Qué significa eso? Estos son los estimados de distintos bancos. Yo hago un cálculo muy simple para decir cuánto representa ese precio en términos de leche argentina. Es decir, usted sabe que Nueva Zelanda valora a la leche en precio por kilo de sólidos, o que también le llamamos sólidos útiles nosotros a veces, no sé, ya la gente de Mastellones sobre todo. Pero grasa más proteína, ¿no es cierto? Entonces, primero yo paso los $4 neozelandeses y lo multiplico por el tipo de cambio, 67 norteamericanos por $1 neozelandés. Esos 4 equivalen a 2,68 norteamericanos. Y después le aplico un 6,9 de sólido, 3,30, 3,60 aproximadamente, proteína grasa, no sé si puede ser un poco más. Eso da 18 centavos y medio, ¿no es cierto?, para un productor medio neozelandés, si tuviese una leche que tiene la composición media de la leche argentina. Quizás la uruguaya puede tener un poco más, ¿no es cierto?, pero no mucho, puede ser 7. Por supuesto, esto está, incluso el precio, el advance, es decir, al comienzo de la estación, las empresas allá le dan una idea de precio que empiezan a cobrar y, bueno, 2,50 es para Fonterra el mes pasado, el más bajo en los últimos 15 años, ¿no es cierto? Es decir, el tema de precio en estos 2 países, en Australia también, está siendo serio, y bueno, eso se nota en la producción de leche, no tanto como pensábamos. Este año la producción de Fonterra va a cerrar un 1, un 2% abajo. Cuando digo año me refiero 2015-2016, se hablaba de que iba a cerrar un 6, un 10% abajo, pero lo que se preveía ser una sequía importante no lo fue, en fin. Entonces, acá algunas fotos, ¿no es cierto? Los bancos cambian de tono cuando hablan de la deuda de los productores de leche. Se estima que un productor tiene entre 200 y 500 mil dólares neozelandeses de deuda, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo los bancos en Oceanía, en Australia y Nueva Zelanda van a seguir soportando esos niveles de deuda de los productores? Bueno, es uno de los temas, ¿no es cierto? Pero, digamos, la prensa popular en estos momentos quizás a veces es la que mejor refleja el sentimiento, ¿no es cierto?, de lo que está ocurriendo. Y hoy realísticamente plantean, bueno, que entre el 5 y el 15% de las vacas generan un costo marginal que es inferior al ingreso marginal que están generando, ¿no es cierto? Y ya quiero ir introduciendo algunas palabras que las voy a desarrollar después, si tengo tiempo. Estados Unidos también, con un aumento importante de la producción, esta es la evolución de la producción de leche mensual, la línea roja es la del 2016, ¿no es cierto?, bien por encima del año pasado. Todos los meses, esta es la evolución interanual, es decir, qué sé yo, marzo del 2015 contra marzo del 14 y así.
y todos los meses tiene un 1% o 2%, es decir, entre 2 y 4% por encima que un año atrás. Es decir, ahí hay una cantidad de leche moviéndose que es importante, ¿no es cierto? Por supuesto, el precio de la leche en Estados Unidos también ha bajado, es la raya roja ahora, es el mismo gráfico que el anterior, pero agregada la raya roja, la línea roja, 31,4 dice. Estados Unidos saben que hay varios precios, ¿no es cierto? Esta es para la leche clase 3, después hay un all meal price, un precio de toda la leche que sería el más representativo, pero se está hablando, este es un precio de aproximadamente 15, bueno, no importa, estaba dando una charla en la conferencia del Outlook del TEL en Buenos Aires, y la UCA, Santiago estaba, y bueno, no por la decimoquinta, sino por la primera, tuve que dar toda mi charla sin la presentación. Y zafé, bueno, qué sé yo. Pero este es un precio de unos 15 centavos de dólar por cada 100 libras, y se habla de que ya en 2 o 3 meses ese precio va a ser de 14, ¿no es cierto? Es decir, el mundo lechero está sintiendo la pena, como dicen, sintiendo el dolor, pero por lo menos hasta hace unos días, con el precio de los oleaginosos y los cereales bastante planchado, ese tema tengan en cuenta que ha cambiado en los últimos 30 días, ¿no es cierto? Ustedes lo saben también como yo. Bueno, en Estados Unidos se da un aumento importantísimo de los stocks de queso, sobre todo, y por supuesto la prensa otra vez, un exceso, un empacho, hablando claro, en términos piamonteses, rafaelinos, de queso, está tomando por asalto América, más o menos. Y bueno, sí, más de 500.000 toneladas. Y ahí está el resto de los exportadores. Esto no es para que vean los números, sino para mostrar que lo que está moviendo la aguja hoy en el mercado internacional es lo que está pasando en Europa y Estados Unidos. Por eso, para mí es tan importante esta cuestión del tamaño, la logística, la eficiencia de las grandes compañías y el precio de la alimentación, que a veces son factores, estos cuatro, que a nosotros históricamente nos ha costado en el Río de la Plata meterlos en análisis de la cuestión económica de la cadena láctea. Logística, tamaño de las empresas, ¿no es cierto? El costo de la alimentación en parte. Y bueno, tanto del 2015 como lo que va en 2016, el 95% de la variación se explica por lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Síntesis, nosotros tenemos una oferta exportable, ¿no es cierto?, de los principales exportadores, que es la línea verde, ¿no es cierto?, muy importante, y un volumen de exportaciones que acá hay un gap que está creando un desbalance importante y que, bueno, la idea general es que no se va a corregir en los próximos meses muy fácilmente, al menos. Esto es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Aunque, como también muestra acá, parecería existir algún grado de desaceleración, es decir, como que en el último trimestre es decir, la cantidad de vacas en Nueva Zelanda disminuyó el año pasado, va a disminuir este año, Argentina agrega lo suyo, Brasil también, Uruguay también, es poquito, Estados Unidos los precios están bajando y hacia fin del 2016 empezaríamos a ver alguna oferta estabilizada de los principales exportadores. Esto es más o menos lo mismo. Por el lado de los importadores, bueno, está China, ¿no es cierto? La causa, no la inmediata, pero la primera de cómo estamos, de la razón por la cual estamos como estamos, es una salida violenta casi de China del mercado hace 18 meses, ¿no es cierto? Parecería que ha vuelto, pero es muy difícil para los analistas leer lo que pasa en China, ¿no es cierto? El año pasado las importaciones fueron menores, ¿no es cierto? Este gráfico no muestra que hayan sido tan menores, pero sí se ve en lo amarillo, que es lo que causó gran parte del problema, que es la parte de leche en polvo, ¿no es cierto? Que disminuyeron mucho.
Rusia viene disminuyendo sus importaciones en los últimos 4 años, digo, en algún momento Estados Unidos puede decidir que necesita a Rusia en Siria desesperadamente y entonces le habla a sus amigos alemanes, olvídense del embargo, pero por ahora los Estados Unidos no necesitan a Rusia en Siria y los alemanes siguen adelante con el embargo. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Los importadores, ¿qué hablar de Venezuela en Uruguay o en Argentina, ¿no es cierto? Pero es importante, ¿no es cierto? Estas son las exportaciones de Argentina, primer bimestre, y Uruguay, primer trimestre, a Venezuela en tonelada en los últimos 4 años. Para Uruguay no registro volúmenes porque ustedes publican los 5 primeros, antes de publicar los 10 primeros. Pero el dato que tenía, digamos, pero es suficientemente sintomático de que es un mercado que se secó para nosotros prácticamente. Los petroleros, bueno, con los petroleros la cuestión, estos son datos de importación, de exportaciones a países petroleros del primer trimestre, ¿no es cierto? Se ve una leve caída en el primer trimestre del 2016 también, y estas son las totales, por eso le decía que lo de China es difícil de leer. Hay un pico muy grande en enero y después bajan abruptamente las exportaciones, las IMPO de China, ¿no es cierto? China es este bordó de arriba, rojo, y bueno, y esto es el auge de importaciones chinas que yo le dije que provocó en su momento la caída que provocó el descenso de precios, ¿no es cierto? Para que la cosa termine de estabilizarse o comience a estabilizarse, va a haber que resolver una situación de stocks que hay dando vuelta por el mundo, una cantidad, 700.000 toneladas en Estados Unidos, de las cuales más de 500 son de quesos, una cantidad importantísima en Europa, en la misma China, en el resto de los importadores, ¿no es cierto? Es decir, eso como que previene una rápida recuperación. Y dentro de las perspectivas de corto plazo hay que poner el tipo de cambio. El tipo de cambio, fíjense, del dólar contra el euro, el dólar neozelandés y el dólar australiano, se han depreciado estas monedas. Quiere decir que en este caso les permite ser más competitivos, ¿no es cierto? Y pueden aguantar un poco más vía ajuste cambiario la caída del precio internacionales en dólares. Lo mismo pasa con, pero al revés, ¿no es cierto? Se han depreciado también las monedas estas de los compradores y en este caso, al mantenerse el precio en dólar y depreciar su moneda, le sale más cara la compra en moneda nacional. O sea, las dos cuestiones van en direcciones opuestas a lo que necesitamos para que el mercado se estabilice rápidamente. Entonces, acá aparecen las perspectivas de corto plazo y en general en un arte que es muy difícil como el de proyectar el futuro, una de las ventajas que yo tengo es que no me falta mucho para la jubilación, entonces voy a empezar a hacer proyecciones a 5 años, cosa de que, bueno, sea bastante difícil ir a buscarme, pero hablando en serio, daría la impresión que en el corto plazo se está esperando, bueno, está habiendo disminución de vacas, están desapareciendo alguna producción marginal, está aumentando el precio de la alimentación, se está desacelerando el ritmo de incremento, el 31% de Irlanda no es sostenible, etcétera. Todo apunta en términos de producción para abajo y no para arriba, ¿no es cierto? Lo que no está tan claro es dónde apunta la demanda, pero como que este gráfico que viene del Rabobank da la curva celeste con caída de producción y las barras amarillas que es el aumento de la demanda de importaciones, ¿no es cierto? Que para mí ahí está la duda un poco que no está para nada clara, ¿no es cierto? Pero entonces, las perspectivas de corto plazo, una oferta global que sigue siendo importante, aunque podría mostrar un punto de quiebre, un nivel de stock alto, señales confusas de China,
las compras de mediados de mayo de la Global Daily Trade, la plataforma electrónica, fueron las más bajas desde que se creó en el 2008. Ayer hubo otra caída, creo que del 1,5% para leche en polvo entera, ¿no es cierto? Aumentó un 10% o algo más la descremada, pero eso es porque Europa le está poniendo piso con las compras de intervención. Rusia, Venezuela, los importadores del Medio Oeste y del Norte de África también con señales confusas, pero como veían, con primer trimestre a la baja. Los futuros de petróleo y del tipo de cambio es lo que es, $50 dicen, por supuesto los futuros se equivocan, y 1,15 para el euro, es decir, acá no hay cambios estructurales en estos dos mercados. Conclusión, el futuro de la Bolsa de Comercio de Nueva Zelanda para diciembre de este año da $2.500 para leche en polvo entera y 2.100 para descremada. Rabobank para el primer semestre del año 17, del año que viene, 2.500, 2.800 para la entera. ¿Qué significa esto en términos de materia prima leche? Como decimos, precio commodity, 22 a 28 centavos dólar por litro. Después, cada país acomoda las cosas como puede en función de las compañías, estructura de la industria láctea, tipo de mercado, mix de productos, políticas nacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el sustrato de corto plazo daría la impresión que sigue siendo ese por al menos 6 a 9, 12 meses, ¿no es cierto? Ahora, parece saludable recordar que en general nos equivocamos con los pronósticos. Tenemos la dificultad para anticipar eventos y puntos de quiebre en las tendencias. Yo acá tengo un comentario, no sé si ustedes ven el programa de Fantino, que está el profe Juan Carlos de Pablo, que es un economista de Harvard y qué sé yo, y él dice que tiene un ejemplo que le da a sus alumnos y les dice el profe, vayan a los diarios del 15 de octubre de 1947, es decir, 2 días de ese famoso suceso histórico de Perón, la Plaza de Mayo, y díganme si en los diarios se podía sospechar siquiera lo que iba a pasar dentro de 2 días. Es decir, tenemos que ser modestos frente a nuestra incapacidad de predecir el futuro, ¿no es cierto? En general, como muestra este hombre Cale Woodford, que es un profesor, ex profesor de la Universidad Lincoln de Nueva Zelanda, Fonterra sistemáticamente se equivoca con su pronóstico de apertura y lo que reciben los productores. Creo que en ese sentido, tanto argentinos como uruguayos estamos un poco más protegidos. Nuestras empresas, y por lo poco que conozco de Uruguay, me da la impresión que es así, no hacen grandes pronósticos de lo que van a pagar. En Argentina, por lo menos, salvo Mastellone, que lo hacía en una época, hoy nadie más pronostica más de 30 días. Y en el fondo no es tan malo eso. Pero digo, a ver, seamos, insistía, humildes y honestos con respecto a nuestra incapacidad para predecir el futuro. ¿Qué respuestas ha habido en los países frente a esta situación? Bueno, Europa ha vuelto a hablar de imponer las cuotas, ¿no es cierto? Con algunos países muy en contra, como Dinamarca, como Irlanda, otros muy a favor, como España, Francia. Incluso introdujo la reglamentación 222 que le permite a cooperativas y asociaciones de productores administrar la oferta, pero no pasa nada. Conclusión, Europa sigue adelante sin cuotas. Con algunos subsidios en Alemania, ayer salió en los medios. Hay que recordar que ya el productor europeo, 270 euros por hectárea, ¿no es cierto?, de los fondos estructurales. En Nueva Zelanda, más vale programas de Dairy New Zealand para productores, uno se llama Tactics, por ejemplo, que uno de sus spots más populares es cómo producir a $3,50. Ahora hagan el cálculo de lo que significan $3,50 neozelandeses en términos de leche uruguaya y bueno, habría que haberlo hecho en una planta baja, no en un primer piso de esto, porque es peligroso. En Australia más o menos lo mismo, hablábamos con Santiago el mes pasado, el CEO, el gerente financiero y 2 directores de la cooperativa Murray Goulburn, muy exitosa,
afuera, ¿no es cierto? Pronosticaban un precio que a mí me llamaba la atención, cómo estos australianos logran sostener un precio tan alto, 5,70 australianos, lo bajaron de un saque a 4,70, y como ellos están muy acostumbrados a hacerle caso a las empresas en su planificación, eso es equivalente en términos coloquiales a decir el famoso pintor que se quedó con la brocha en la mano y le sacaron la escalera. Con un crecimiento incluso de asociaciones de productores con actitudes más extremas, ¿no es cierto?, con demandas al gobierno, es decir, todo esto está provocando un fuerte runruneo que es probable que no pase absolutamente nada en ningún lado y todo termine resolviéndose por la vía de la oferta y la demanda. En el mediano plazo, y ya voy cerrando, algunos comentarios sobre el tema de los mercados, los emergentes, qué puede pasar a 20, 30, 50 años. Algún comentario sobre lo que parece sí ser una tendencia a una estructura más polarizada de la producción y cuáles son la incidencia de esa cuestión en nuestros países. Tema de volatilidad de precio, cambio climático, incertidumbre estratégica. Ahora, da la impresión que en los últimos años es cierto que los países emergentes van a crecer en población, es cierto que hay cada vez más urbanización, es cierto que también van a crecer en ingresos, pero no sabemos exactamente cuánto. Todas esas cosas son ciertas. Es cierto que en los países maduros las poblaciones están haciendo cada vez más viejas y probablemente hay un cambio de hábitos en las dietas y los lácteos y sus proteínas tienen un rol importante. Todas esas cosas son ciertas, pero me parece, y estas son dos transparencias que saqué de unas presentaciones que hizo un profe de Nueva Zelanda muy respetado, ¿no es cierto?, con las proyecciones al 2050 de demanda de la India, de China, de no sé qué otros países. Cuando uno ve esta curva de importaciones de China de productos lácteos, pero el crecimiento exponencial no existe, ¿no es cierto? Los únicos animalitos que yo estudiaba en la facultad, los lemmings que se reproducían exponencialmente en el Ártico, terminaban resolviendo el problema yendo en masa y tirándose al océano, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Por eso, no existe el crecimiento exponencial, ni en la biología ni en la economía. Y me parece que mucha gente tuvo una visión muy política, muy periodística y poco analítica, y hay que ser un poco más conservador con respecto a todas estas cuestiones. Estas son proyecciones del Fondo Monetario para la economía mundial, ¿no es cierto? Para China, la barra verde, para las economías emergentes, PBI mundial, economías en desarrollo, desarrolladas, perdón. Y en general, para los próximos 4 o 5 años, nadie ve una economía mundial. Esto véanlo en paralelo a los datos de comercio, que son muy sensibles a lo que pasa en el mundo. 5 años prácticamente estancados, ¿no es cierto? Este es otro tema interesante. Hay creo que es argentino, tiene nombre inglés, Andrew Powell, que es un economista jefe del BID, y lidera un grupo de gente que alerta a los países latinoamericanos de lo que es el superciclo de las commodities, que nosotros nos olvidamos de los ciclos de las commodities. Es un gráfico del ciclo de las commodities, de los precios de todas las commodities sin petróleo, pero precios reales, ¿no es cierto? Y está hecho en relación con un valor cero acá a mitad de la serie, y empezando en 1900, ¿no es cierto?, con los booms y las depresiones en verde, ¿no? Y después una proyección muy simple hasta el 2030, y en la visión de este hombre y de este equipo de gente, que incluso con consecuencias macroeconómicas muy complicadas, porque prácticamente todas las economías de América Latina se desequilibraron, algunas mucho más, otras bastante menos, con excesos de demanda que hoy no son pagables. Bueno, en pequeño, pero a los sectores lecheros les puede haber pasado algo parecido en algunos casos, ¿no es cierto? El otro tema que hablaba de un mundo, una tendencia, un escenario de largo plazo de empresas cada vez más grandes. Esta es una cuestión que creo que también debemos llamar la atención en nuestros países. Me preocupa más en Argentina que en Uruguay, pero bueno, la comparte de alguna forma.
Estas son las 20 empresas lácteas más grandes del mundo, ordenadas según, no ha cambiado mucho el ranking, tiene 4 o 5 años, pero bueno, podría actualizarlo, ordenadas en millones de litros, miles de millones de litros de leche. Y la número 20 tiene unos 3.500, ¿no es cierto? Que es Schreiber, que supo estar en Uruguay, creo, no está más. Y estas son las 20 primeras de América Latina, sacando a todas las de capital extranjero. O sea, saqué a Saputo, Nestlé no está, primera LBR, Mastellone, la tendría que ir primera. Brasil Food, Sancor, Conaprole, Sancor tendría que ir más atrás, en fin. Estas cosas van cambiando. Pero los gráficos parecen iguales. Sin embargo, no son iguales. Esa es como esa famosa cosa que de los... Estas 20 primeras procesan el 40% de lo que se industrializa en el mundo y estas 20 primeras solo el 4%, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, y además en nuestros países tenemos una cultura de la magia pyme, le digo yo. Parece ser que todo lo pyme, ¿no es cierto?, es superior. Y yo pregunto en un auditorio lechero, díganme qué país del mundo lechero ha logrado desarrollarse con pymes, salvo la excepcionalidad italiana. Ustedes saben que los italianos son excepcionales en muchas cosas. Una de ellas es esa, que han logrado tener una industria láctea bastante desarrollada con pymes. Pero después no hay otro país del mundo que haya podido desarrollar con pymes. Uruguay está en un buen camino. Pero tenemos un discurso pro pyme permanentemente que por lo menos habría que evaluarlo un poco más detenidamente. Y este tema de la escala se ve también a nivel primario, ¿no es cierto? En Nueva Zelanda, entre los últimos 17 años, la media de vacas ha aumentado de 150 a 430. Nuestros países no siguieron esa misma velocidad de crecimiento de tamaño. Después hay dos temas más que los quise englobar en uno solo. Es el tema del cambio climático. Hoy lo políticamente correcto respecto del cambio climático es decir que es muy importante, que es cada vez peor y que hay que hacer algo y que va a probablemente afectar la producción. Bueno, en el fondo creo que ninguna de las cuatro cosas está todo el mundo muy seguro. La ciencia alrededor del cambio climático, además, tiene algunos vericuetos probablemente discutibles. Yo no soy un especialista, ¿no? Pero digo, todo el mundo apostaba a un niño que iba a generar muchísimas complicaciones con la producción de leche en Nueva Zelanda y no la generó, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, esta foto es de la semana pasada, del The Economist. La situación pre-monzón en la India es bastante grave. Y digo, por eso puse ahí el tema del cambio climático tratándolo de una forma más en un nivel de incertidumbre estratégica. Y tenía la tapa de este libro, El Cisne Negro, de este hombre Nassim Taleb, que habla de aquellos sucesos que son muy difíciles de reducir a una probabilidad, ¿no es cierto?, pero son altamente improbables, pero cuando ocurren tienen impactos muy, muy importantes, ¿no es cierto?, en la producción 5 minutos. Y, por ejemplo, acá hay un debate respecto a esta incertidumbre estratégica que con un paper de hace pocos días de la Universidad de Massey, los cortes de precios reflejan la realidad de profundos cambios en el mercado global de lácteos. Es decir, dicen estos tres profesores neozelandeses que lo que fue ya no va a ser. Es decir, esta gente está planteando básicamente que pensar en volver a los $5.000 por tonelada y ese tipo de cosas no es un escenario factible. Y la razón que dan fundamentalmente es que el aumento de demanda de China fue de una vez, ocurrió, ¿no es cierto? No va a ocurrir más. Si ustedes recuerdan, que no es un dato menor, estuvo de la mano del episodio de la melamina, ¿no es cierto?, que fue un tema bastante importante, y que la logística, el tamaño, las compañías y el precio de los alimentos, es decir, lo que ellos plantean que la curva de costos marginales
o que el costo marginal de Nueva Zelanda y Australia, que era lo que le daba la capacidad para mover el amperímetro, mover la aguja del mercado mundial de lácteos hace 15 años, ¿no es cierto? Hoy, por una serie de eficiencias que han logrado en sus unidades de producción, la tienen Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto?, con sistemas bastante más intensivos, muy eficientes y bastante diferentes. Por supuesto, con otros costos. Es interesante analizar todos estos argumentos. Yo quería dejar algunas ideas, ¿no es cierto? No sé si, pero y dejarlas en términos de preguntas. Y la primera tiene que ver con el título, Economía de la producción lechera. A mí me parece que yo hace algunos años que transito por las aulas de los agronegocios y los agribusiness, pero por ahí son aulas que nos faltaría, y otra vez de un lenguaje coloquial, cuasi chabacano, darle una vuelta de rosca, como decimos, un improvement, una mejora. La economía agraria del Río de la Plata, de Argentina, de Uruguay, de la década del 60, del 70, del 80, yo creo que si uno la compara con la de mediados de la segunda década de este nuevo milenio, no hemos hecho grandes progresos, incluso hemos retrocedido. Es un tema, me parece que habría bastante para ganar en la cuestión agropecuaria, volviéndole a hacer lugar a cierto pensamiento un poco más riguroso, de modelización, ¿no es cierto?, y que nos permitan tener en cuenta un conjunto de cosas. Segundo tema que quería tirar como idea, que es lo que uno aprecia, nosotros hemos discutido la intensificación de la producción sin discutir la cuestión financiera, que es la más importante. Yo, para una presentación que hice en Sancor hace unos años, estimaba para el tambo medio de la cooperativa con el correr del tiempo cuántos cheques de capital, y especialmente en Argentina, que tenemos un sistema financiero subdesarrollado, ¿no es cierto?, necesita, pero intensificación es más gasto, y frente a la variabilidad, lo que se necesita si uno va a intensificar, antes que todo, antes que las megacalorías, los megajoules y todas esas cosas, es la cuenta de banco. Después con la cuenta de banco es bastante seguro intensificar. El otro es un debate. Nosotros tenemos todo nuestro debate o todo nuestro análisis de costo en términos de costos medios. Cuando decimos el costo medio, el costo de producción es tanto, estamos hablando de un costo medio, pero es un costo de todos los litros producidos, ¿no es cierto? Y a nosotros, si estamos en 1 millón de litros por año, no me interesa el costo de producción del litro número 100.000 o 200.000. A mí me interesa con qué costo estoy produciendo del 950.000 al 1.050.000. Porque esos son los que me van a decir si es rentable producir menos frente a una baja o producir más frente a un aumento. Esto lo digo en términos conceptuales también, porque por la importancia del pensamiento marginal en el análisis del sistema de producción, ¿no es cierto? Y otra cuestión es esto del benchmarking, ¿no es cierto? Los indicadores. Hay como una cultura, un fetiche de los indicadores, ¿no es cierto? Vamos a hacer indicadores. Y los indicadores en general son en el mejor de los casos incompletos y en el peor de los casos equivocados, ¿no es cierto? Hay toda una teoría, estaba viendo del año 62, un paper original, que muestra que gran parte de los indicadores parciales que usamos para el análisis de los sistemas y para la comparación no tienen bases rigurosas de análisis, ¿no es cierto? Ya lo digo, en términos de una propuesta, de dejar algo, ¿no es cierto? Me parece que estas cosas que la hemos hecho en las dos orillas del Río de la Plata y creo que se han olvidado en los últimos 15 o 20 años. ¿Cómo incorporar la variabilidad al planeamiento? Acá tenía un gráfico, pero es un poco complicado, pero en general, como las respuestas a las variables externas
son decrecientes, el rendimiento del sistema en una situación de comportamiento promedio del ambiente externo, ya sea económico o climático, es más alta que el promedio de los comportamientos frente a la variabilidad. No sé si me explico. Yo digo, vamos a suponer que pueden ocurrir un ambiente bueno y malo, ¿no es cierto? Pero en la realidad nunca ocurre uno bueno o malo. Ocurre uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Ahora, cuando yo planifico para el promedio, ¿no es cierto? Y resulta que el rendimiento del sistema frente al promedio es mayor que la media de los rendimientos con el bueno y con el malo. ¿Por qué? Porque hay rendimientos decrecientes frente a la variable ambiental, económica o climática. Es un tema que espero no haberle dado vuelta a la cabeza, puedo ampliarlo si quieren, pero es un tema que hay que incorporarlo en nuestras variables, y especialmente en sistemas como los nuestros, que son tremendamente sensibles al impacto de las variables ambientales, sean climáticas, sean económicas. El otro tema que yo creo que es poderoso, y acá cierro, es la cuestión de la organización. Nosotros hemos manejado, bueno, ahí Santiago, tengo que reconocerlo, mientras estaba en Argentina, junto con el grupo de gente de Santa Fe Centro, han dado unos pasos muy interesantes en esta cuestión, y quizás el tema da para pegarle una vuelta de rosca interesante, pero me parece que los sistemas nuestros, estos sistemas que a veces, yo digo, fui a Nueva Zelanda, me dice alguien, che, ¿cuánto fertilizan? ¿Cómo está el ryegrass? ¿Qué tamaño de vaca? ¿El kiwi cross? Son las preguntas menos importantes esas, ¿no es cierto? Me compré un libro que lo recomiendo, de un profesor retirado de la Universidad Lincoln también, Peter Nuthall, Nuthall, se llama El productor intuitivo, The Intuitive Farmer, y describe como una novela un proyecto de investigación que llevaron adelante en la universidad durante varios años, tratando de mejorar la cuestión empresarial de los productores. Y describe en cada uno de los capítulos la vida diaria, desde el investigador hasta los productores que colaboraban en el proyecto, ¿no? Y definitivamente yo no conozco la vida diaria de los productores de acá, de Uruguay, pero sí conozco bastante bien las nuestras allá, sobre todo las del centro de Santa Fe y Córdoba. Y digo, el tema no pasa por el ryegrass, ni por la cantidad de nitrógeno, ni por el tamaño de vaca, pasa por una cuestión de organización y diseño del sistema. En esta visión de la empresa, nosotros vemos al productor en un rol de planeamiento y de toma de decisiones nada más. Pero el productor tiene un rol quizá tanto más importante, que es el de diseñador de un sistema organizativo que haga funcionar. El director en su alocución inicial hablaba de la táctica y la estrategia, ¿no? Y decía que vienen del mundo de militar. Y los militares tienen bastante claro que ningún plan funciona si la calidad de la ejecución es mala, ¿no es cierto? Y la calidad de la ejecución depende del diseño de una organización eficiente, ¿no es cierto? Creo que también eso es una cosa que nos está faltando en términos de nuestros sistemas, y ya digo, saber dónde va a estar el mundo dentro de 12 meses, y puede estar como está ahora, o puede estar un poco mejor. Saber dónde va a estar dentro de 5 años, creo que no nos animamos a decir exactamente, la demanda va a estar, probablemente la variabilidad también, pero todas estas respuestas en el diseño de sistemas eficientes, me parece que a los productores, pero sobre todo a los asesores y a los investigadores, podrían aportarle bastante claridad en el análisis. A disposición y muchas gracias.